Muchas gracias, diputado presidente. Yo quisiera respaldar en todos sus términos la intervención que mi compañera Verónica Flores hiciera en torno a dos asuntos que son de la mayor relevancia. Número uno, al reclamo sentido de que la mayoría que tenemos ahora, las 24 mujeres en este pleno, sea realmente representativa de las causas de todas las mujeres. Y dije hace unos minutos que cuidaría muy bien mis palabras y quiero reiterar mi reconocimiento al trabajo, a la dedicación, al empeño, a las razones que cada una de nosotras tiene para hacer lo que hace. Pero sí considero que como bancada estamos en deuda, porque efectivamente en lo que va del año se han cometido más feminicidios y más actos de violencia contra las mujeres que los que ocurrieron en meses anteriores del año pasado. Y hemos denunciado que la estrategia del gobierno es ocultar el feminicidio, colocarlo en las cifras como homicidio doloso y peor aún hasta como culposo. Y yo señalaba que más de 80,000 llamadas de auxilio hubo al 911 y no se puede decir que esas las estemos promoviendo los partidos políticos. Incluso bromeaba y decía, ya quisiéramos tener esa base militante activa. Son llamadas de auxilio, son llamadas de terror, son llamadas de pánico de mujeres que están siendo violentadas por sus maridos, por sus hijos, por sus excónyuges y siendo agredidas incluso en frente de sus propios hijos. Si nosotras no nos unimos para exigir la rendición de cuentas de los funcionarios responsables de eso, claro que yo tengo un reclamo no personal, político, a la bancada de mujeres, a todas y a cada una de nosotras. Y un reclamo no quiere decir un conflicto, quiere decir una interpelación, quiere decir un llamado. Y la segunda cosa en la que coincido plenamente, precisamente, es que es inadmisible que se haya impedido la comparecencia del fiscal y de la secretaria de Igualdad Sustantiva. Vamos a decirlo con todas sus letras, ya es tiempo de que esos dos funcionarios rindan cuentas, de que vengan a decir cuál es su estrategia, porque claramente la que tienen está fracasada. Y les hemos ofrecido ayuda y les hemos dicho que queremos contribuir y hemos puesto por delante el modestísimo capital político, profesional y experiencia que tenemos todas, porque aquí hay mujeres que tienen mucha experiencia y que han trabajado en puestos importantes, no solo en el Instituto Jalisciense de las Mujeres, sino en el Instituto Nacional de las Mujeres, y que han enarbolado causas que todas respaldamos. Y sin embargo nos sigue ganando lo partidista. Insisto, no es personal, la subordinación que hay de este poder legislativo al ejecutivo, que impide que los funcionarios comparezcan. Se le pide permiso al Ejecutivo para que vengan los funcionarios a comparecer. Es inaudito. Y nosotras podríamos hacer la diferencia. Tenemos mayoría. Está demostrado que además de Enrique Velázquez, hay otros colegas que pueden ser aliados en esta lucha. Entonces yo creo que el llamado ingente, sincero, fuerte que hace mi compañera Verónica Flores debe ser escuchado por todas y por todos. Y eso se tiene que concretar en hechos que efectivamente no sirvan para simular. Y el hecho concreto que nosotras podemos lanzar es si votamos o no a favor de que comparezca el fiscal y la secretaria de Igualdad Sustantiva. Hago un llamado respetuoso, solidario, fraterno, a que por favor aprobemos esas comparecencias para rendirle cuentas a las mujeres que han sido asesinadas y violentadas. Es cuanto, presidente. Nosotras también tenemos que acostumbrarnos a debatir y a no pensar que el debate solamente es entre los compañeros o que la sororidad es no discrepar. No. Yo quiero discrepar de la concepción que se ha expresado aquí en términos de que no hay que politizar esto. Por favor, pues ese es el espacio de la política, de la buena política, de la política para generar acuerdos y de la política para cumplir nuestras obligaciones constitucionales. Si no hacemos política aquí, ¿dónde? Justo yo decía en la Junta de Coordinación Política que cuando se desnaturalizan espacios como este de las instituciones, la gente sale a la calle y rebasa las instituciones. Y fue una marcha pacífica, maravillosa, pero es impresionante que 70,000 mujeres en la calle
no seamos escuchadas para lograr aquí una comparecencia pública de los que nos tienen que rendir cuentas. Imagínense cómo estará la sordera del Poder Legislativo en su conjunto para no escuchar el clamor de 70,000 mujeres. Entonces, que no se politice, discrepo. Este es el lugar para hacer política, si no es aquí, ¿dónde? Número 2, cuando precisamente se descalificaba y se decía que era un berrinche de nuestro grupo parlamentario, yo dije que se le faltaba el respeto a la diputada Susana La Rosa de Futuro, que estuvo en la rueda de prensa, a la diputada Verónica Flores del Partido Revolucionario Institucional, que estuvo en la rueda de prensa, y a la diputada María Padilla de Morena, que por un asunto de tráfico no pudo llegar a la rueda de prensa, pero que suscribía esta solicitud. ¿Y somos un grupo parlamentario? No. Somos colegas que coincidimos en ese propósito. Realmente fue muy dolorosa y muy injusta la descalificación, que se dijera que era un berrinche del grupo parlamentario de Hagamos. Fue una desafortunada declaración. Y no creo que tampoco hay que exagerarla. Todo el mundo nos equivocamos y tenemos exabruptos. Lo de fondo tiene que ver con si queremos o no cumplir la segunda de las 3 obligaciones que tenemos en el Poder Legislativo. Una es legislar. ¿Pero qué creen? En el mundo entero en este momento se considera que la función legislativa de estos poderes es la menos importante. ¿Cómo ven? Y se considera que la más importante es la función de control. Gente como Diego Valadez, como Sergio García Ramírez, como Fix Zamudio, como Carbonell, como Pedro Salazar, como Ana Laura Magaloni, como Leticia Bonifaz, como Ferrayoli, señalan que la labor de control del legislativo es la más importante, porque es la que evita los abusos de poder del legislativo, que tiene el poder del presupuesto que nosotros aprobamos, esa es nuestra tercera función, y que tiene la representación política. Para eso estamos. Pero si creemos que las comparecencias son crucifixiones, pues estamos cometiendo un grave error. En cualquier parlamento del mundo, los funcionarios vienen y comparecen y debaten, y discuten fuerte, y discrepan, y luego tienen acuerdos, y luego se generan consensos. Entonces, es de un gran autoritarismo impedir que las minorías tengamos derecho a exigir comparecencias. Entonces, yo diría que todas las compañeras que aún están presentes, porque como verán, tenemos poquito quórum el día de hoy, tenemos la capacidad y la responsabilidad de reflexionar sobre si realmente estamos dando todo lo que podemos dar. Y nuestra labor no es encubrir funcionarios, y nuestra labor no es estar subordinadas al Ejecutivo, y eso sí lo sostengo, y tengo elementos públicos para acreditarlo, porque además no se les olvide que en su momento pertenecí a la bancada mayoritaria de un gobierno que respaldé, por el que hice campaña y con el que justamente discrepé porque no estaba de acuerdo en la subordinación de su bancada. Sostengo que la mejor manera de apoyar al gobierno desde la mayoría es permitir que se rindan cuentas para mejorar. Entonces, es desde esa concepción donde yo les digo que hombres y mujeres nos apoyen para que comparezca el fiscal y la secretaria de Igualdad. Secretaria que ya está interpelada, porque esa secretaria sabe del tema. Esa secretaria no es una mujer a la que le falte preparación. Es una persona que tiene grandes capacidades académicas y políticas y además declaró y acreditó durante muchos años estar con la causa. Y llegó al gobierno y podría contar con las 70,000 de la calle y ha decidido no estar con nosotras. Y ese reclamo es un reclamo desde la política, no es una descalificación personal, porque sé de los esfuerzos que hace para incidir en el gobierno y de cómo claramente ha fracasado. Porque que el gobierno diga que es un asunto privado la violencia contra las mujeres y que si hay un hombre decidido a matar a otra mujer no hay nada que el Estado pueda impedir, hoy por Dios hubiera generado una rebelión en el mundo entero. ¿Cómo creen? Pues si está descompuesto lo social, ¿quién tiene que arreglar lo social? Pues el gobierno, ¿para eso lo elegimos? Por favor. Y desde luego que eso no termina con correctamente detener y encarcelar a algunos feminicidas. Hay muchísimo que hacer y claramente el titular del Ejecutivo y el gabinete, incluido al fiscal que nosotros elegimos,
tiene que reconsiderar, tiene que cambiar su postura, porque si efectivamente se cree que las mujeres somos histéricas, sobreactuamos, exageramos, nos van a seguir matando. Y tómenlo en cuenta, 98% de las denuncias de las mujeres quedan impunes, 90% de los casos de violencia familiar, justo porque se ha separado el tema de la violencia familiar de la actuación judicial y de seguridad pública. Está en Twitter, en videos diciendo que eso no es de policías y patrullas. ¡Caray! Eso es retroceder en toda la perspectiva de derechos humanos y de equidad de género. No me extiendo un segundo más. Por favor, reflexionen. Piensen, tiene que rendir cuentas el fiscal y la secretaria de Igualdad para que detengamos por fin los asesinatos, los feminicidios y la violencia contra las mujeres. Podemos hacerlo juntos. Olvídense quién quiere ser protagonista o no de eso. Olvídenlo. Somos un cuerpo. Todos valemos y todos representamos todo. Gracias. A ver, miren. Tomemos de la palabra al diputado Quirino. Por más que de ambos lados discrepemos en los planteamientos, tomémosle la palabra. Vamos encontrando el cómo sí. Yo quiero hacer 3 consideraciones. Si lo que las masas claman es justicia, ¿dónde se materializa la procuración de la justicia? En el poder aquí vecino. ¿Cómo resolvemos que el 98% de los casos queden impunes? ¿Cómo? ¿Cómo resolvemos que el 90% de los casos de violencia familiar queden impunes? ¿Cuál es nuestro papel? Pues nuestro papel es el de pedirle cuentas a los funcionarios del Ejecutivo que tienen la obligación de resolver ese problema. Entonces, nuestra petición no es una petición descabellada, ni mucho menos caprichosa o berrinchuda, como se dijo. O sea, pues nosotros creemos que ese es el camino. El grupo parlamentario mayoritario considera que la aprobación de nuevas leyes y además que el establecimiento de nuevas penas es el camino, o uno de los caminos. ¿Uno de los caminos no? Pues entonces, si no es uno de los caminos, la aprobación de nuevas leyes y el incremento de penas no se hubiera propiciado, prometido, presentado lo de hoy, cosa que votamos a favor. Efectivamente, esas acciones están bien, pero claramente lo que no están teniendo es efectividad, porque caracterizamos como delito algo, incluso como delito grave, pero no hay quien le brinde justicia a esas mujeres que denuncian esos delitos graves. Entonces va generando un cúmulo de legislación en materia de prevención, erradicación, de violencia contra las mujeres, pero el Ejecutivo, que tiene que ejecutar las políticas públicas para detener el problema, no ejecuta. Y el Poder Judicial, que tiene que castigar esos delitos, no castiga. ¿Cuál es nuestro papel? Además de legislar, exigir rendición de cuentas. Y efectivamente, fíjense cómo el movimiento, en efecto, no se ha orientado contra el Poder Legislativo ni contra el Ejecutivo. ¿Saben cuál es lo que se grita? ¿Saben qué es lo que se grita en las marchas? El gobierno no me cuida, me cuidan mis amigas. Si efectivamente hubiéramos logrado orientar el movimiento hacia el Poder Ejecutivo y el Legislativo, otro gallo nos cantara. Y en efecto ese movimiento no lo dirigimos nosotras, que quisiéramos. Es un movimiento sentido, espontáneo, real, que sale de las calles, intergeneracional. Y como bien dijo la presidenta del Congreso hace rato, una diversidad de mujeres por distintas causas lucha. Es precisamente porque ese movimiento no ha podido encauzar una demanda hacia el gobierno que vamos perdiendo. Pues es la verdad, porque claro que vamos perdiendo. Por cualquier cosa que 70,000 se manifestaran ya habría ganado. ¿Y por qué no ganamos? Porque esas 70,000 voces no se escuchan aquí, no que las representemos, insisto, ya quisiéramos. Y el problema es que nosotros, que somos los representantes populares, no estamos respondiendo a esa demanda. Entonces, ¿yo qué propongo? Para que no sea una
discusión interminable. Propongo una reunión urgente de la bancada de mujeres. Y todas las reuniones de la bancada de las mujeres, por definición, tienen que ser públicas. Pero si quieren, tengamos una reunión privada, a puerta cerrada. Y discutamos las mujeres si realmente la estrategia de proponer más delitos y más penas es la salida. Y discutamos abiertamente si efectivamente el fiscal y la secretaria están cumpliendo su papel. Y discutamos o no si las diputadas de distintos grupos parlamentarios están subordinadas a las decisiones del Ejecutivo o no, porque yo puedo acreditarlo con pruebas. Y por eso discrepé, y por eso renuncié a esa bancada en su momento con mis posturas. Por eso dije no, porque mi propia gente, no como propiedad corporativa clientelar, sino hasta mi familia me decía, ¿qué haces? ¿Tú de levantadedos? ¿Tú subordinada? ¿Tú diciéndote que no hagas nada, que no digas nada, que no pienses nada? Lo mismo que dice la presidenta. Las mujeres no estamos dispuestas a callarnos. Entonces, tengamos esa reunión de la bancada de mujeres a puerta cerrada y veamos con sinceridad y con aplomo y con sentido de la responsabilidad si podemos confirmar que nuestras luchas de veras son, como dijo la presidenta, las luchas de todas y las de todas son las luchas de todas. Encontremos el cómo sí. Yo hago ese llamado. Y yo, por cierto, discrepo del hembrismo y le hago un llamado a los hombres a que también discutan si el papel de victimarios que ahora tienen como género lo quieren seguir teniendo. ¿Y saben cuál es el lema? Traicionen al machismo, traiciónenlo. Díganle que no quieren seguir siendo esos, como lo ha hecho Enrique Velázquez y otros compañeros durante muchos años. Vamos encontrando el camino del diálogo. Yo le tomo la palabra a mi compañero Quirino, convoco a la bancada de mujeres y efectivamente la mejor manera de que nadie sea protagónico en una causa, pues es que la sostengamos todos. De tal manera que lleguemos aquí al Pleno, eufemísticamente, promovido por todos, con un punto de acuerdo que haga cumplir nuestra responsabilidad constitucional de que comparezcan. Porque si no se les llama a rendir cuentas aquí, ¿dónde? Muchas gracias.